¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la ambición humana se enfrenta a la inmensidad de lo desconocido? Hoy, nos embarcamos en un viaje al corazón de uno de los misterios más perdurables del siglo XX, la inexplicable desaparición de una leyenda, una pionera cuyo espíritu indomable la llevó a desafiar los límites del cielo y finalmente a desvanecerse sin dejar rastro. Prepárense para ser absorbidos por la historia de Amelia Beerer, un relato tejido con valentía, esperanza y un enigma que aún hoy nos persigue. Contemplen este rostro. Amelia Earhart, más que una aviadora, un símbolo de la audacia femenina en una era que dictaba otros roles. Su sonrisa, franca y abierta, refleja un espíritu intrépido, una sed insaciable de exploración que la impulsó a romper barreras y a conquistar cielos que antes solo los hombres se atrevían a surcar. ¿Qué anhelo tan profundo la impulsaba? ¿Qué visión del futuro la guiaba mientras miraba hacia lo alto? Pero detrás de esa mirada decidida se ocultaba una determinación de acero, una voluntad inquebrantable que la llevaría a concebir su desafío más audaz. Circunnavegar el globo terrestre cerca del Ecuador, un proyecto titánico, plagado de peligros inimaginables, donde la más mínima falla podría significar el abismo. ¿Estaba consciente del riesgo? ¿O acaso su pasión la cegaba ante las sombras que se cernían sobre su aventura? Observen esta línea roja serpenteando alrededor del mundo. El ambicioso trazo de un sueño audaz. Decenas de miles de kilómetros, cruzando océanos inmensos y territorios remotos. Una hazaña que de completarse la consagraría como la mayor aviadora de todos los tiempos. Pero este mapa no es solo un plan, es la promesa de lo desconocido, un recordatorio de la fragilidad humana ante la vastedad del planeta. Cada segmento de esta ruta representaba un desafío único, desde las condiciones climáticas impredecibles hasta la disponibilidad de combustible y la precisión de la navegación. Un error en cualquier punto podría ser fatal. ¿Podría una sola persona, en una aeronave de la época, superar semejantes obstáculos? La pregunta resuena con la fuerza de los vientos alisios que Amelia esperaba dominar. Aquí está la joya de la corona, el Electra, un bimotor de vanguardia para su tiempo. Su elegante fuselaje plateado reflejando la luz del sol como un presagio de esperanza. Esta aeronave no era solo un medio de transporte, era la extensión de su voluntad, la herramienta con la que pensaba conquistar el cielo. Cada remache, cada panel, representaba una inversión de sueños y expectativas. Pero incluso la tecnología más avanzada tiene sus límites, especialmente cuando se enfrenta a la implacable naturaleza. El Electra, aunque potente, tenía una autonomía limitada, y la precisión de los instrumentos de navegación de la época distaba mucho de la exactitud moderna. ¿Sería este magnífico pájaro de metal suficiente para llevar a Amelia a través de las pruebas que le aguardaban? Junto a ella, su experimentado navegante, Fred Noonan. Un hombre de mar convertido en maestro de las cartas celestes. Su conocimiento de la navegación astronómica era crucial para el éxito de la misión. En sus manos descansaba la responsabilidad de guiar el Electra a través de los vastos y desolados espacios aéreos del Pacífico. ¿Podría su pericia ser suficiente para contrarrestar los errores y las incertidumbres del viaje? La relación entre piloto y navegante en un vuelo de estas características era simbiótica, una danza de confianza mutua donde cada decisión contaba. ¿Existía una química perfecta entre Amelia y Fred? ¿O acaso las tensiones de un viaje tan demandante podrían haber sembrado dudas en la cabina? Focalicemos ahora nuestra atención en este punto crítico, el inmenso océano Pacífico, el corazón del misterio. Observen la distancia colosal entre Lae, en Nueva Guinea, y su minúsculo destino, la isla Howland. Miles de kilómetros de agua implacable, un vacío azul donde cualquier error de rumbo podría significar la perdición. Este era el tramo más peligroso, el punto donde la suerte y la niabilidad debían aliarse de manera perfecta. Howland, una mota de tierra apenas perceptible en la vastedad del océano, era su aguja en un pajar cósmico. Sin ayudas de navegación modernas, confiaban en señales de radio débiles y en la pericia de Noonan. ¿Podrían avistar esta diminuta isla al mismo tiempo? La ansiedad comienza a crecer con solo contemplar la magnitud del desafío. La imagen del Electra elevándose desde la pista rústica de Lae marca el inicio del último capítulo conocido de esta historia. El rugido de los motores resonando en el aire tropical, una promesa de aventura que pronto se tornaría en silencio. En ese instante, Amelia y Fred se adentraban en lo desconocido, dejando atrás la seguridad de la tierra firme. ¿Eran conscientes de que esta sería la última vez que muchos los verían partir? Miren la determinación en la línea del avión ascendiendo. En ese momento la esperanza aún era palpable. El sueño de la circunnavegación parecía al alcance de la mano. Pero como en toda gran historia, la calma antes de la tormenta puede ser engañosa.
Un escalofrío recorre nuestra espalda al contemplar este despegue, sabiendo lo que el destino les tenía reservado. Imaginen ahora el interior de la cabina. Un espacio reducido repleto de instrumentos analógicos, cada dial y aguja contando una parte de la historia del vuelo. El zumbido constante de los motores, el olor a combustible y aceite, la concentración palpable de Amelia y Fred mientras luchaban contra las corrientes de aire y buscaban su rumbo en la inmensidad del cielo. ¿Qué pensamientos cruzaban sus mentes mientras la distancia a Howland se acortaba? Cada ajuste en los controles, cada lectura de los instrumentos era vital. La fatiga comenzaría a hacer mella tras horas de vuelo sobre el monótono paisaje oceánico. La precisión era fundamental, y cualquier pequeña desviación del rumbo podría tener consecuencias catastróficas. La tensión en esta cabina debió ser casi palpable, un crisol de esperanza y creciente incertidumbre. Las ondas de radio, invisibles pero cruciales, eran su único hilo de comunicación con el mundo exterior. Un equipo rudimentario para los estándares actuales, propenso a interferencias y con un alcance limitado. La comunicación con el USCGC Itasca, el barco que los esperaba cerca de Howland, se convirtió en una danza frustrante de señales débiles y mensajes incompletos. ¿Fueron estas fallas técnicas un presagio de lo que estaba por venir? Cada palabra transmitida y recibida era un faro en la oscuridad del Pacífico. Pero ¿qué sucede cuando ese faro parpadea y se desvanece? La dependencia de esta tecnología imperfecta añade una capa de vulnerabilidad a su épica travesía. La distancia y las condiciones atmosféricas conspiraron para silenciar las voces en el aire. Aquí está el USCGC Itasca, esperando ansiosamente en las cercanías de Howland Island, sus tripulantes con la mirada escrutando el cielo, sus equipos de radio sintonizados. Eran la promesa de un aterrizaje seguro, de descanso y reabastecimiento. Amelia estaba tan cerca de alcanzar su destino, pero una barrera invisible parecía separarlos. ¿Qué sintieron los hombres a bordo del Itasca al darse cuenta de que el Electra no llegaba? La frustración debió ser inmensa. Estaban allí, listos para ayudar, pero la comunicación se había roto. Cada minuto de espera debió sentirse como una eternidad, una creciente angustia fatómica ante la posibilidad de que algo terrible hubiera sucedido. El Itasca se convirtió en el último punto de contacto conocido, un testigo silencioso de la creciente incertidumbre. El cielo se torna amenazante, las nubes densas y oscuras se ciernen sobre la superficie implacable del océano. Las condiciones meteorológicas en el Pacífico pueden cambiar en un instante, transformando un vuelo tranquilo en una lucha desesperada contra los elementos. Se encontraron Amelia y Fred con esta furia de la naturaleza en su aproximación a Howland. La falta de visibilidad, las turbulencias inesperadas, la posibilidad de fuertes vientos. Cada uno de estos factores aumentaba exponencialmente el peligro de un vuelo ya de por sí arriesgado. Navegar visualmente o incluso por radio se vuelve casi imposible en medio de una tormenta. Fue el clima el factor desencadenante de su desaparición. Lío en estas palabras superpuestas sobre la inmensidad del océano. Kakun llamando a Itasca. Debemos estar sobre ustedes pero no los vemos. El combustible se está agotando. Esta es la última comunicación conocida de Amelia Earhart, un mensaje escalofriante que revela su desesperación y confusión. Están cerca, pero a la vez tan lejos. El tiempo se agota. ¿Qué debieron sentir al pronunciar estas palabras, sabiendo que sus esperanzas se desvanecían con cada gota de combustible consumida? Este mensaje helado es un detonante poderoso, el momento exacto en que la esperanza comienza a ceder ante la sombría realidad. La incertidumbre se convierte en angustia. Están perdidos, sin avistar su destino, con la amenaza inminente de quedarse sin combustible sobre la inmensidad del Pacífico. Un nudo se forma en nuestro estómago al leer estas últimas palabras. Observen ahora la pequeña y desolada isla Howland desde el aire. Una franja angosta de tierra rodeada por el vasto océano, un objetivo increíblemente difícil de localizar incluso en condiciones perfectas. Imaginen la dificultad de encontrarla con poca visibilidad, posible mal tiempo y la creciente angustia por la falta de combustible. ¿Cómo se sintieron al no ver aparecer esta pequeña señal de esperanza en el horizonte? La desolación de la isla contrasta dramáticamente con la magnitud de la búsqueda que se desataría después. Era tan pequeña, tan fácil de pasar por alto. ¿Fue un error de navegación, un fallo en las comunicaciones o simplemente la mala suerte lo que impidió que la avistaran a tiempo? Tras la angustiosa última transmisión, se desató una búsqueda masiva, una de las mayores y más costosas de la historia de la aviación. Observen la inmensa área del Pacífico rastreada por barcos y aviones. Un esfuerzo titánico, impulsado por la esperanza de encontrar a la legendaria aviadora. Pero la vastedad del océano jugó en su contra.
cómo se organiza una búsqueda efectiva en un territorio tan implacable. A pesar de los recursos invertidos y la dedicación de los participantes, no se encontraron rastros definitivos del Electra ni de sus ocupantes en esta búsqueda inicial. El océano había reclamado su misterio, tragándose a la pionera y su sueño. La esperanza comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Contemplen las imágenes de los barcos y aviones que participaron en la frenética búsqueda. Rostros de esperanza y determinación, surcando las olas y escudriñando el cielo en busca de cualquier señal. Cada día que pasaba sin noticias aumentaba la sensación de desesperanza, pero la búsqueda continuó incansablemente. ¿Qué impulsaba a estas personas a no rendirse? Este despliegue de recursos humanos y materiales subraya la magnitud del impacto que Amelia Earhart tuvo en el mundo. Su desaparición no solo fue una tragedia personal, sino una pérdida sentida a nivel global. La búsqueda se convirtió en un símbolo de la tenacidad humana frente a la adversidad, aunque lamentablemente sin el resultado deseado. El titular de periódico, frío y contundente. Amelia Earhart desaparecida. Esta noticia resonó en todo el mundo, generando incredulidad y profunda tristeza. La leyenda se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío en el corazón de la aviación y un enigma que perdura hasta nuestros días. ¿Cómo reaccionó el mundo ante esta impactante noticia? El titular se convirtió en un símbolo del misterio, una pregunta abierta que había alimentado innumerables teorías y especulaciones durante décadas. La desaparición de Amelia Earhart trascendió la mera noticia. Se convirtió en un mito moderno, una historia que sigue capturando la imaginación de generaciones. La teoría más ampliamente aceptada: un accidente sobre el vasto océano. El Electra sucumbiendo a la falta de combustible o a las inclemencias del tiempo, hundiéndose en las profundidades del Pacífico. Una explicación lógica, aunque desoladora. Pero es la respuesta definitiva. ¿No deja acaso un sabor amargo de incertidumbre? Esta teoría, aunque plausible, no ofrece pruebas concluyentes, lo que ha permitido que otras hipótesis florezcan. La falta de restos significativos del avión ha alimentado la duda y ha mantenido viva la llama del misterio. A veces, la explicación más simple no es la más satisfactoria para la mente humana. Una teoría fascinante. Lograron Amelia y Fred realizar un aterrizaje de emergencia en una isla desierta como Nikumaroro. Vivieron allí como náufragos, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. La idea de que pudieran haber sobrevivido por un tiempo, aunque sea breve, añade una capa de intriga y tragedia a la historia. ¿Podrían los fragmentos de evidencia encontrados en esa remota isla ser la clave de este enigma? Los defensores de esta teoría señalan pequeños artefactos encontrados en Nikumaroro a lo largo de los años, fragmentos que podrían pertenecer a Amelia o a su avión. Aunque la evidencia es circunstancial, alimenta la esperanza persistente de que la verdad de su destino pueda estar oculta en esas arenas lejanas. Una teoría más oscura y controvertida. ¿Fueron Amelia y Fred capturados por las fuerzas japonesas en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial? ¿Fueron víctimas de la creciente tensión geopolítica en el Pacífico? Esta hipótesis evoca un thriller de espionaje en tiempos de guerra, pero carece de pruebas sólidas. ¿Podría haber un secreto de Estado enterrado en esta teoría? Aunque esta teoría carece de respaldo oficial y ha sido ampliamente desacreditada, persiste en la imaginación popular, alimentada por la falta de una explicación definitiva. La idea de una conspiración añade un elemento dramático y sombrío al misterio de Amelia Earhart. Y así, sobre la inmensidad del océano donde se desvanecieron, permanece un signo de interrogación gigante, un símbolo perdurable del misterio que rodea la desaparición de Amelia Earhart. Décadas han pasado, pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente con la audaz aviadora y su navegante en aquel fatídico vuelo? Este signo de interrogación no es solo un símbolo de lo desconocido, es una invitación a la reflexión sobre los límites de la exploración, la fragilidad de la vida y la persistente necesidad humana de comprender lo inexplicable. El misterio de Amelia Earhart sigue vivo, alimentando debates y fascinando a nuevas generaciones. La imagen final de Amelia mirando hacia el horizonte, o quizás un monumento en su honor, nos recuerda su legado imborrable. Más allá del misterio de su desaparición, Amelia Earhart fue una pionera, una inspiración para mujeres de todo el mundo, un espíritu aventurero que se atrevió a soñar en grande y a desafiar los límites impuestos por su tiempo. Su historia, aunque inconclusa, sigue resonando con fuerza. Amelia Earhart se convirtió en un símbolo de la valentía, la ambición y la búsqueda incesante de nuevos horizontes. Su leyenda perdura, no solo por el misterio de su final, sino por la audacia de su espíritu y el impacto duradero que tuvo en la historia de la aviación y en la lucha por la igualdad de género. Su mirada hacia el horizonte es un recordatorio de que los límites, a menudo, solo existen en nuestra mente.